Apreciados estudiantes del Diplomado Administración Eclesiástica, Dios les bendiga. Hoy vamos a terminar este módulo número 3. Estamos estudiando Nehemías como ejemplo bíblico de administración. En este módulo recordemos que tenemos el siguiente contenido: análisis administrativo. Dentro de este tema tenemos la importancia de las preguntas efectivas, una herramienta administrativa llamada DOFA o FODA que nos ayuda a hacer un análisis administrativo. Hoy vamos a continuar con la oración. Vamos a mirar que Nehemías es un hombre de oración. El verdadero administrador cristiano es un hombre y una mujer de oración. Vamos a ver planificación y organización, que también lo encontramos en Nehemías. Vamos a mirar el verificar, la importancia de verificar, comunicación efectiva y también enemigos del administrador. El administrador cristiano tiene enemigos externos, cercanos e internos. Vamos a recordar un poquito lo de la clase pasada. Vimos lo que fue el análisis administrativo. Vimos que en Nehemías 1, del 1 al 14, Nehemías pregunta, y cuando Nehemías pregunta, pues obtiene una respuesta. Esto le ayuda a tener un panorama claro, a hacer un análisis de la situación de su pueblo. Entonces, la importancia de preguntar. Cuando preguntamos, obtenemos respuestas y esas respuestas nos ayudan a conocer la situación de la cual queremos saber. Vimos las preguntas efectivas: qué, por qué, para qué, dónde, cómo, cuándo, a quiénes, con qué. Estas son preguntas que tenemos que tener en cuenta para formularlas en el momento de que deseemos hacer un análisis. Miramos también una herramienta muy conocida en el campo de la administración llamada FODA o DOFA, que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas, pues se analiza los aspectos internos y positivos de la organización o del individuo. Las oportunidades se analizan los aspectos externos que pueden ser aprovechados para beneficio personal o de la organización. Encontramos también en esta herramienta de análisis administrativo las debilidades, donde se analizan los aspectos internos negativos que una organización o individuo posee. Y por último encontramos las amenazas, donde se analizan los aspectos externos negativos que pueden afectar negativamente a la organización o al individuo. Entonces vemos que en esta herramienta lo que son las fortalezas y las debilidades son aspectos internos que se evalúan, que se examinan, y lo que son las oportunidades y las amenazas son aspectos externos. Hay uno positivo, hay uno negativo que se analizan, y pues esto nos arroja, este análisis nos arroja respuestas, y ya al tener estas respuestas pues podemos hacer un plan ya bien objetivo. Continuamos el día de hoy con una última referencia bíblica de análisis. La palabra de Dios nos habla de analizar todos los negocios, las empresas, antes de iniciar un proyecto, de empezar a ejecutar algo. Ellos primero hacen sondeos, hacen evaluaciones, hacen análisis administrativo, y la palabra del Señor también nos lo enseña. Lucas 14, verso 28, 29 y 30 dice de la siguiente manera: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, o sea, un proyecto, iniciar un proyecto, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí vemos el análisis. Antes de nosotros empezar el proyecto, necesitamos primero sentarnos, analizar, calcular todo, si realmente vamos a poder llevar ese proyecto a cabo. Muchas personas inician proyectos, pero quedan en mitad de camino, no lo terminan. ¿Por qué? Porque fallaron desde un principio en su análisis. Entonces, aquí vamos viendo la importancia de, antes de nosotros empezar un proyecto, empezar a hacer un análisis administrativo. Por eso están las preguntas, por eso existen herramientas como la FODA para nosotros hacer un análisis. Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no puedo acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, verso 30, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí hay una frase: una planificación sin análisis es una planificación sin fundamento.
Recordemos los procesos administrativos: planificación, organización, dirección, control y evaluación. Antes de yo empezar ese proceso administrativo que inicia con planificación, con lo que voy a hacer, la idea del proyecto, la visión, la misión del proyecto, yo tengo primero que analizar si realmente ese proyecto es viable y que lo pueda iniciar, sostener y terminar. Entonces, la importancia de analizar antes de cualquier proyecto en la iglesia, de cualquier evento, hay que analizar, hay que hacer una evaluación, si el presupuesto nos da, si realmente vamos a poder alcanzar el objetivo, de qué manera. Hay la importancia de las preguntas y de utilizar herramientas tan importantes como la DOFA o la FODA. Continuamos con: el administrador cristiano lleva todo en oración. Esta es una de las grandes diferencias de un administrador secular a un administrador cristiano. El administrador secular pues está confiado en sus conocimientos, en sus capacidades, pero el administrador cristiano está confiado es en Dios y está en constante comunión, en constante relación con el jefe, con el dueño de todas las cosas que él está administrando, con su creador, con su Dios. Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces, los proyectos no están en nuestras manos, están en qué manos, en las manos del Señor. Es ahí donde nosotros necesitamos colocar, llevar todos esos proyectos, todas esas obras. Todo administrador o todo mayordomo cristiano ora por los proyectos, ora por sus metas. Esta es una de las grandes diferencias, que esto no se nos olvide, entre los administradores seculares y los administradores cristianos. Si nosotros somos de aquellos líderes que hacemos proyecto pero no consultamos con Dios, no estamos siendo verdaderos administradores cristianos. Y esto nos lo enseña Nehemías. Nehemías podemos ver que fue un gran administrador, un gran líder que tenía esta característica. Si leemos el libro de Nehemías, usted puede notar que Nehemías ora en todo momento. Nehemías ora cuando escucha el reporte, Nehemías ora al responder al rey, Nehemías ora por sus enemigos. En todo momento Nehemías está orando. Quiero resaltar algunos textos del libro de Nehemías. El primero está en Nehemías 1:4, que dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esto fue cuando él le pregunta a Anani por el pueblo, y Anani le dice que los muros están destruidos, que las puertas están quemadas. Entonces, cuando Nehemías escucha este reporte, esta respuesta, pues él se estremece, él se sienta y él llora, él hace duelo por algunos días, pero no solamente llora, no solamente se entristece, sino que lleva todo esto delante de la presencia del Señor. Hay personas que escuchan algún reporte, ay, qué pesar, y les da tristeza y pueden llorar, pero hasta ahí llegan, no lo llevan en oración. Hay una frase que me gusta mucho: lo que siente tu corazón lo debe de sentir también tus rodillas. No solamente hay que pesar, qué tristeza de que la iglesia esté así, de que tal comité no está funcionando, de que tal persona está mal, sino que ese dolor tenemos que llevarlo hasta nuestras rodillas, ¿sí? De Nehemías, un administrador ejemplo para nosotros, nos enseña la importancia de la oración. Nehemías ora para responder al rey. Nehemías capítulo 2, verso 3 al 8 dice: y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la casa de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo:
y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Mire qué importante. Nehemías está triste. Su rostro refleja una tristeza por la situación de su pueblo. Esto lo nota el rey. El rey le pregunta, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué está tu rostro refleja tristeza? Y dice la palabra del Señor que antes de Nehemías responder al rey, él habla con Dios. Verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosas pide? Entonces oré al Dios del cielo. Mire, primero oró al Dios del cielo. Verso 5 nos dice, y dije al rey, antes de responder, oró a Dios. Qué importante eso, qué característica, qué actitud, qué comportamiento de Nehemías tan especial. A veces nosotros somos muy prontos para hablar y la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que ser tardos para hablar, prontos, muy prontos sí para oír, pero tardos para hablar. Y Nehemías sabía esto. Él antes de hablar, de responder, de exponer su deseo que él tenía en su corazón al rey, él ora a Dios. Y en eso hay poder, Dios respalda eso y Dios colocó esa gracia en Nehemías y él lo reconoció. El verso 8 al finalizar dice, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Pero ¿por qué estaba esa benéfica mano de Dios sobre Nehemías, esa gracia de Dios sobre Nehemías ante el rey? Que el rey le concedió todo lo que Nehemías pidió. ¿Saben por qué? Porque Nehemías tenía en cuenta a su creador, a su Dios, a su soberano rey. Y eso agrada al Señor y de esa manera obtenemos esa gracia, ese respaldo de Dios. A veces las cosas no salen bien y hablamos y exponemos los temas, los proyectos y la gente como que no copia. ¿Por qué será? ¿No será que nos hace falta más comunión con Dios como administradores, tener más en cuenta al dueño de todas las cosas, a nuestro creador, a nuestro salvador? Es algo que debemos de analizarnos. Tercero, vamos a ver la planificación. Entonces, recordemos, hemos visto la importancia del análisis administrativo, de preguntar, de interesarnos por las cosas. Si nosotros estamos manejando un grupo de personas, preguntemos, hermana, usted qué le gusta, qué no le gusta, qué ha pasado en su niñez, qué programa le gustaría que hiciéramos en la iglesia. Preguntemos, cuando uno pregunta, conoce, y ese ejercicio lo tuvimos en la clase. Hemos visto la herramienta de la DOFA, hemos visto que todo administrador, verdadero administrador cristiano, ora a Dios, siempre tiene en cuenta a Dios en todos sus proyectos, coloca los proyectos en las manos del Señor. Y tercero, planificación y organización. Nehemías capítulo 4, versos 6 al 7 dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Mire, preguntas que le está haciendo la reina. ¿Cuánto y cuándo? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Mire que cuando la reina escucha lo que Nehemías, el plan que tiene Nehemías de ir a Jerusalén, reconstruir la ciudad, ella le pregunta cuánto durará tu viaje y cuándo volverás. Y vemos que Nehemías responde a estas preguntas y además tiene la estrategia de que se le den cartas para que los gobernadores al otro lado del río lo franqueen. Entonces, Nehemías está bien planificado y organizado.
Ya Nehemías ha realizado los dos primeros procesos administrativos, planificación y organización. ¿Qué hubiera pasado donde Nehemías no sea ese verdadero administrador y cuando él exponga el proyecto al rey y a la reina y le pregunten, bueno, ¿y cuándo? ¿Y cómo? No, pues yo no sé, ustedes qué me dicen, no lo había pensado, no convence. Quizás no hubiera tenido el mismo efecto. Quizás el rey y la reina no lo hubieran respaldado. ¿Cómo así que usted no sabe cuándo va a volver? Pero usted aquí tiene una responsabilidad. Pero el todo lo tenía fríamente calculado. Esto es planificación y organización. A veces la falta de planificación y de organización nos pueden llevar a perder grandes oportunidades de que hayan personas que nos respalden. Si usted tiene una gran idea pero no la ha planificado, no la ha organizado correctamente, pues las personas no. No sé si ustedes de pronto han visto un programa que en este momento olvido su nombre, que son empresarios famosos y donde otros pequeños empresarios, personas que tienen idea, van y exponen su proyecto, su negocio, su emprendimiento y tienen que convencer a esos grandes empresarios para que ellos apoyen, aporten a su negocio, a su pequeña empresa. Y ellos hacen preguntas, les hacen preguntas, ellos tienen que responder, ser muy claros, tienen que tener una planificación, una organización muy clara para que puedan hallar gracia delante de ellos. Pero si ellos van allá y bueno, ¿y cuánto ganan? ¿Y usted dónde quiere llegar? ¿Y cuánto ha vendido? ¿Y cómo? No, pues yo no sé esto, de una lo van despachando. Y a veces eso pasa en la vida. Perdemos grandes oportunidades porque no sabemos dónde estamos, para dónde vamos, cómo lo vamos a lograr. Entonces es muy importante la planificación y organización. Nehemías nos enseña esto. Él ya se había planificado. A este punto, ya cuando estaba hablando con el rey, estaba expresando lo que quería hacer, ya tenía los dos primeros procesos administrativos, claro, planificación y organización. Vamos a continuar. Cuarto, verificar. Nehemías capítulo 2, verso 11 al 16 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y escuché esto. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé. ¿Quién observó? Nehemías. Recordemos que en el capítulo 1, verso 1, Nehemías pregunta a Anani por el pueblo. Anani le responde, los muros están derribados, las puertas están quemadas, el pueblo está en afrenta. Pero Nehemías no solamente se queda con ese reporte, ahora Nehemías está verificando lo que escuchó. Esto es muy importante como administradores, porque a veces escuchamos, no verificamos y actuamos. Y hay que escuchar, pero hay que verificar. Dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Ah, si era verdad lo que dijo Anani. Verso 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Verso 15. Y subí de noche por el torrente y otra vez y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Esto es muy importante dentro de la administración. Un administrador escucha, pregunta, analiza, evalúa, examina, pero también verifica que toda la información que ha recibido
Es así, es verdad, porque todas las personas tienen sus puntos de vista, unos se basan en sus emociones, otros son más objetivos, entonces tenemos que recibir la información, pero nosotros mismos verificarlos. Él no quiso hablar, él a nadie le había declarado nada, porque él quería primero verificar. Cuando nosotros analizamos, recibimos la información, escuchamos, nosotros no tenemos inmediatamente que transmitir esa información. Ay, mira que Anani me dijo que eso. No, no, no. Hay que verificar. Ya cuando hablamos es porque estamos bien seguros de la situación y de lo que vamos a hacer. Escuchar y verificar, muy importante. Esto tiene que ir de la mano, el escuchar y el verificar. Hay que escuchar y hay que verificar. Este proceso es muy, muy importante. Análisis, preguntar con interés, escuchar con atención, orar y verificar. Este es uno de los procesos administrativos bien interesantes que nos enseña Nehemías. Nehemías analiza cómo lo hace preguntando con interés, con deseo de saber a Anani. No es una pregunta, ay, ¿cómo están todos? Ah, sí, ah, bueno, listo, están pasando a frente. No, él pregunta con un interés de realmente conocer. Era tanto su interés que ante el reporte se estremece su corazón. Él hace un análisis de la situación de su pueblo preguntando. Escucha con atención porque a veces nosotros preguntamos, a veces en la iglesia nos encontramos con un hermano, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo está? No, hermana, ha tenido problemas. Sí, ¿cómo así? Pero nuestra mente está por allá distante y, ay, no, que termine ligero porque tengo que irme. A veces preguntamos, pero no con interés, no estamos escuchando con atención. Hay que preguntar con interés, con la intención de conocer, escuchar qué es lo que me está diciendo la persona. No solamente escuchar sus palabras, hay que aprender también a escuchar eh, los gestos, hay que aprender a conocer los gestos de las personas. Hay personas que dicen bien, pero es un bien, en su rostro se ve tristeza. Algo que me llama la atención es que el rey es un rey detallista. Nehemías no le había dicho al rey que estaba triste, pero ya el rey lo había notado en su corazón. Son personas que analizan y eso es bonito y eso hace parte de un buen líder, de un buen administrador. Entonces, preguntar con interés, escuchar con atención, orar. Por todo Nehemías oraba, Nehemías oraba al escuchar el reporte, necesitaba darle una respuesta al rey, estaba orando, estaba hablando con Dios y Nehemías verifica. Algunos administradores fallan porque no tienen el interés en conocer la situación, no conocen la situación de su pueblo. La palabra del Señor dice que el pastor debe de conocer el estado de sus ovejas. Hay que preguntar. Muchos administradores cristianos fallan porque no preguntan, no conocen las personas. Es más, en el mismo hogar. A veces no se le pregunta al esposo cómo te fue en tu día, cómo está el trabajo, a los hijos, cómo le fue hoy, cómo le fue en esa materia, cómo le fue en ese examen. No sabemos nada porque no preguntamos. El administrador cristiano falla cuando no pide reportes a sus colaboradores. Bueno, jóvenes, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué ha dado resultados? ¿Qué no ha dado? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? El administrador también falla al tomar decisiones con el primer reporte que escucha. Me dijeron esto de esta hermana, ya la voy a llamar y le voy a colocar en disciplina, cuando no la hemos escuchado, cuando no hemos verificado. ¿Cuántas personas no se les ha dañado el testimonio porque alguien sintió, pensó, supuso algo, lo habló y otras personas ni siquiera verificaron, no les consta, no lo vieron, no lo escucharon por ellos mismos, no verificaron, pero transmitieron la información? ¿Y cuántas personas dañadas por esta situación? Recordemos los varones enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida. Esto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 13, del verso 20 al 33. Hubieron unos hombres que sus reportes fueron pésimos y fue tanto ese reporte que hicieron murmurar al pueblo. Pero también había otra clase de colaboradores como Josué y Caleb, que no se dejaron llevar por subjetividades, sino que estaban aferrados a las promesas de Dios. Y esto hizo que vieran la situación con objetividad. Recordemos que siempre vamos a estar rodeados de personas que miran las cosas de manera subjetiva, muy emocional, pero también hay otros que miran las cosas de manera más objetiva, a través de los ojos de la fe.
puesto su confianza en las promesas del Señor. Entonces hay que verificar. El líder debe de escuchar y verificar. Sexto punto, comunicación efectiva. Habacuc capítulo 2, verso 2 al 3 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Esto nos habla de planificación. La planificación, ¿qué es lo que hacemos? Escribir esa visión. Y dice, para que corra el que leyere en ella. Cuando nosotros planificamos, hacemos el plan de trabajo en un documento, escribimos lo que vamos a ver, la visión, la misión, los objetivos, todo. Cuando después lanzamos ese proyecto, las otras personas van a correr detrás de ese proyecto. Tercero, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Pero esa visión hay que declararla en tablas, planificación, para yo tener esa claridad en el proyecto y poderla transmitir. Hay personas que todo lo guardan en su mente, en su cabeza, la idea, pero a veces la mente se congestiona, a veces la mente nos juega una mala pasada. Es mejor tener el documento, este es el nombre del proyecto, esta es la visión, esta es la misión, estos son los textos que respaldan mi proyecto, esto es el objetivo, aquí está ya hecho el presupuesto, las fechas, ya está todo organizado. Eso convence, eso hace que las personas que lo escuchan se unan. Ese es mi mapa, esa es mi carta de presentación, el documento donde yo planifico. Pero necesitamos aprender a planificar. Cuando nosotros tenemos claro esa planificación, esa comunicación va a ser mucho más efectiva. Nehemías 2, 17, 18 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Vemos cómo el pueblo, al escuchar a Nehemías, se levanta y habla. Levantémonos y esforcémonos. Y todos empezaron a trabajar. Bueno, ¿y por qué este efecto? ¿Por qué este resultado? Porque Nehemías la tenía clara. Y cuando uno tiene claro el proyecto, es más fácil esa comunicación. Algo que me llama la atención aquí, en los primeros, el primer texto que empezamos a leer, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Mire, aquí hay una concientización de parte de Nehemías. Nehemías les está planteando el problema. Mire, vea, esta es la situación, este es el problema. Necesitamos encontrar una solución a este problema. Por eso Nehemías dice, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Eso es muy importante dentro de un administrador cristiano, porque es que hay líderes que solamente se enfocan en el problema, pero no aportan solución. Nehemías está siendo muy realista, está hablando muy claro, no está hablando mentiras, está diciendo, estamos en un grande mal, Jerusalén está desierta, las puertas están consumidas por el fuego. Ese es el problema, esta es la situación actual, esta es la realidad, pero no nos vamos a poner a llorar, no nos vamos a poner a quejarnos, no. Vamos a la solución, vamos a edificar los muros de Jerusalén, vamos a reconstruir esta ciudad y no vamos a estar más en oprobio. Y aparte de eso, les transmite esa fe y esa confianza, no en Él, sino en el Dios Todopoderoso.
Dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos. Nehemías no iba a reconstruir los muros porque sí. No, reedifiquemos los muros y hagamos. A veces hacemos proyectos, eventos, pero como sin una razón, sin un motivo. Todo lo que nosotros vamos a realizar tiene que haber un por qué lo vamos a realizar. Y esto convence a la gente. Es como un ejemplo. Ustedes en su iglesia local van a hacer una venta de empanadas con gaseosa. Y ustedes les dicen a la iglesia, hermanos, hoy tenemos una venta de empanadas con gaseosa. Bueno, listo, si es una venta, la gente va a comprar y todo. Pero si usted dice, hermanos, tenemos una venta de empanadas con gaseosa, el comité de recepción, un ejemplo, el comité de recepción tiene un propósito, comprar un escritorio. El escritorio que ya está dañado, está viejo, necesitamos tener un escritorio presentable para estar tomando los apuntes de las personas que están llegando. Ese es el propósito, los que nos quieran colaborar, Dios les bendiga. Eso va a convencer más, porque hay un proyecto, hay una actividad que se está realizando, pero hay un propósito detrás de esa actividad. Entonces no falta el que diga, bueno, a mí no me gusta la empanada, pero le voy a gastar una empanada o voy a comprar, voy a llevar a la casa para apoyarles ese proyecto. Esto es lo que hace Nehemías. Hay una concientización de la situación actual, pero es un líder que genera soluciones. No le busquemos a las soluciones problemas. Siempre a los problemas hay que buscarle soluciones. Esta es una de las características de un verdadero administrador cristiano. Enemigos del administrador. Todos vamos a tener luchas con distintas clases de enemigos. ¿Qué nos dice Eclesiastés 4:4? He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. ¿Qué es lo que dice? Que todo trabajo, toda excelencia de obras despierta envidia del hombre contra su prójimo. No se extrañe, no se desanime, no tire la toalla cuando usted empiece a trabajar con excelencia para la obra del Señor y que las personas se le levanten, que le tengan envidia, que lo critiquen, que lo señalen, que lo juzguen, que no estén contentos. Y eso lo dice la palabra del Señor. Si el mismo liderazgo de nuestro Señor Jesucristo lo tuvo, ¿quiénes somos nosotros para no enfrentarnos con estas cosas? Nehemías también tuvo que batallar con esa clase de enemigos. Entonces no es para distraernos, no es para desmotivarnos por las críticas, por el contrapeso que nos haga, no. Esto es parte del trabajo que se realiza en la obra del Señor y que todo administrador cristiano enfrenta. Debemos de reconocer nuestros enemigos. Todo proyecto trae enemigos y es bueno que conozcamos que tenemos tres clases de enemigos. Hay enemigos externos, hay enemigos cercanos y hay enemigos internos. Vamos a analizarlos cada uno de ellos. Enemigos externos. Cuando hablamos de enemigos externos nos referimos a personas, valga la redundancia, externos. Pueden ser personas gubernamentales como alcaldes, gobernadores, presidentes, fuerza pública, un profesor, un vecino. Son personas que no son cercanas a nosotros, no tenemos amistad, pero nos hacen como esa guerra, ¿cierto? Que a veces salimos a la calle, un culto evangelístico y llega la policía. Esos son enemigos externos. Un vecino que vea que la bulla, que no me gusta que él coloque música cristiana, que hagan cultos en su casa. Esos son enemigos externos. Nehemías 2:10 lo tuvo. Ahí los vemos en Nehemías 2:10. Pero oyendo Sanbalá, Aronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Sí? Sanbalá, Tobías no eran amigos de Nehemías, no eran familia, pero ellos cuando supieron que Nehemías vino a reedificar los muros, pues mire lo que dice Nehemías 2:10, se disgustaron en extremo.
como si les afectara muchísimo. Esa clase de personas se nos van a levantar. No se asuste cuando Zambalad y cuando Tobías se le levante. Estos enemigos se enojan, estos enemigos se burlan, amenazan, degradan al líder cristiano, y ese quién es, ese no puede. Entonces, estos son enemigos externos. No tomes tinto con esos enemigos, coloqué un título aquí. Nehemías refleja el carácter del hombre del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Podemos ver que en Nehemías 6, 1 al 9, es tanto la fatiga, el disgusto de Sanballat y de Tobías, que ellos atacan a Nehemías, pero hay un momento en que dice, venga, cambiemos de estrategia, invitemos a Nehemías aquí a una reunión, a tomar algo, hagámonos como los amigos, y Nehemías la tiene clara y no acepta esa invitación. Él dice, no, yo tengo cosas más importantes que hacer, yo estoy en un trabajo muy importante, y no acepta. Esta clase de actitud se puede presentar en nuestras vidas. Personas que nos dicen, no, pues no vaya voy al culto, voy a ir a visitarlo, o personas que llegan como haciéndose pasar por amigos, y ay, y usted tan bonita y con esa falda, en esa iglesia, perdiendo su juventud. Pues yo le digo porque la aprecio mucho. Hay personas así que se disfrazan de amigos que quieren tomar ese tinto con nosotros, pero su corazón no es sincero, no es leal, no hay una amistad verdadera hacia nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con esos enemigos externos y sobre todo con aquellos que se disfrazan de falsas amistades. Nosotros tenemos que estar como aquel hombre del Salmo 1, en que se deleita en la palabra de Dios, y por eso está firme, por eso es como un árbol fructífero, porque no se deja mover, no se deja desestabilizar por esos enemigos externos, por el viento que lo ataca, por tantas cosas que podemos encontrar a nuestro alrededor. Tenemos también los enemigos cercanos. Y cuando hablamos de enemigos cercanos nos referimos a personas de nuestro círculo más cercano, como familiares, puede ser un hermano de la congregación donde nosotros asistimos, puede ser también un pastor que se puede convertir en un enemigo cercano, puede ser un líder, puede ser un compañero del comité, cualquiera de esas personas en las cuales sí tenemos más un trato, que son personas más cercanas a nosotros. Esos son enemigos cercanos. Nehemías tuvo que enfrentar enemigos cercanos. Nehemías capítulo 6, verso 10 al 12, vemos, dice así, vino luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Mire que Semaías era un sacerdote, era amigo de Nehemías, supuestamente era del bando de Nehemías, pero le estaba tendiendo una trampa a este varón de Dios, a Nehemías. Él le dijo, no, venga, vamos a la casa de Dios, venga, enciérrese acá en la casa de Dios, dentro del templo, porque esta noche vienen a matarte, sí, esta noche vienen a matarte, infundiéndole miedo a Nehemías. Donde Nehemías va y se esconda en la casa, todo el pueblo se destabiliza. No, pues ¿cómo así? Si Nehemías, el líder, se está asustado, está temeroso, se escondió, todos hubieran salido también corriendo, que Nehemías estaba ahí fortaleciendo al pueblo. Vamos, ellos estaban trabajando y con otra mano, con una mano trabajaban y con la otra estaban con su espada. Y Nehemías está impartiendo esa fe, esa fortaleza, esa valentía. Pero que tal que el pueblo hubiera visto después a Nehemías corriendo a esconderse a la casa de Dios. Eso hubiera sido un desorden, un mal testimonio para Nehemías. Sí, mire, tanto que habla de valentía y mire, él huyendo y ya hubiera perdido credibilidad, su testimonio se hubiera visto manchado.
Aparte de eso, pues nadie más podía estar dentro de la casa de Dios, solamente los sacerdotes. Entonces ellos estaban queriendo como que Nehemías también infringiera algo que iba en contra de Dios. Y mire, ¿y eso quién lo estaba haciendo? Una persona cercana a Nehemías. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta como verdaderos administradores cristianos es que necesitamos conocer la palabra de Dios. Un gerente de una empresa conoce al derecho y al revés el manual de su empresa, todo lo que tiene que ver con normativa, con leyes, con enmiendas, todo lo conoce muy bien. Él no puede estar infringiendo las normas de su empresa porque él las conoce muy bien. Nosotros como administradores cristianos necesitamos conocer muy bien nuestro manual. Necesitamos conocer la palabra del Señor. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que tenemos que guardar en nuestro corazón? La palabra de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Números 18:7 dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Mire, esto lo conocía Nehemías. Nehemías sabía que el templo era algo muy sagrado, que eso no era para estar saliendo y entrando de cualquier manera, y que había una sentencia, el extraño que se acerque morirá. Eso era solamente los sacerdotes que podían estar allá, pero este hombre cercano a él, que supuestamente era un amigo, Semaías, quería que Nehemías entrara, quizás para que fuera muerto en ese lugar. Este hombre estaba siendo usado por Sanbalá y por Tobías. Pero cuando hay un varón y una mujer de Dios, verdaderos administradores que conocen la palabra de Dios, que guardan los dichos de Jehová en su corazón, pues no van a pecar. Y puede venir el enemigo externo, puede venir el enemigo cercano a atacar, pero la palabra del Señor lo sostiene. Puede venir Satanás, porque también tenemos enemigos espirituales, como Satanás, el mundo, el pecado. Puede venir lo que sea, cualquier clase de enemigo, pero la palabra del Señor es lo que lo mantiene firme. La importancia de tener claro nuestra identidad, el llamado, la visión. Nehemías 6:11 le responde a Semaías, pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición? Mire que Nehemías conoce cuál es su posición. Esto es muy importante. Dios nos ha llamado a ser reyes, sacerdotes, a ser luz, a ser la sal, pero a veces como que se nos olvida esa posición en la cual estamos. No podemos olvidar nuestra posición. ¿Acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? Le dice Nehemías. ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? Y le contesta rotundamente, porque me encanta el carácter de Nehemías, no lo haré. Miren, Nehemías sabía que si él huía, todo el pueblo se iba a desenfrenar, todos iban a entrar en pánico y todos iban a huir. Entonces, dos aspectos importantes. Nehemías conoce la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Nehemías también tiene clara su identidad, su llamado, su visión. ¿A qué fue lo que Dios lo puso en ese lugar? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la meta que tiene que alcanzar? Eso es muy importante para nosotros como administradores cristianos, que lo tengamos en cuenta. La palabra de Dios y nuestra identidad. Si yo tengo claro que soy luz, me comporto como luz. Si yo tengo claro que soy sal en esta tierra, me comporto como esa persona que da ese sabor donde quiera que está. Si yo tengo claro que soy un hijo, una hija de Dios, me comporto a la altura como un hijo y como una hija de Dios. Y de esta manera el evangelio no es difícil. Hay evangélicos que dicen, hay cristianos que dicen, ay, es que el evangelio es muy duro. No, es porque no tenemos la identidad clara. Porque cuando sabemos qué es lo que Dios ha hecho en nosotros y en la posición, en el lugar que nos ha colocado y nos apropiamos de eso, actuamos.
conforme a esa posición, a ese llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. La importancia del discernimiento, algo que tenemos que pedirle al Señor como administradores cristianos es que nos dé discernimiento. Nehemías 6:12 dice, me di cuenta de que Dios no había hablado, ¿sí? Como este Semaías era un sacerdote, era un profeta, no era cualquier cosa, era un hombre de respeto, de supuestamente credibilidad, como que el pastor venga a aconsejarnos, ay, no es el pastor, pero pues mire, a veces personas en posiciones no hablan a veces de parte de Dios, y esto lo echó de ver Nehemías. Tenía discernimiento, me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalá lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Qué inteligente, Nehemías. Ese discernimiento que Dios le había dado a este varón, a este administrador, algo digno de imitar y de desarrollar en nuestras vidas. La palabra de Dios, nuestra identidad y ese discernimiento, saber cuándo habla Dios y cuándo está hablando el hombre, cuándo son buenas intenciones y cuándo son malas intenciones. Dios es el único que conoce las intenciones de corazón, el único que conoce el corazón de las personas. Nosotros solamente miramos el parecer, pero cuando tenemos esa conexión con Dios, el Espíritu Santo, Él nos habla, Él nos coloca ese sentir y dice, no escuches esas palabras, no escuches ese consejo, eso no es de parte de Dios, eso es de parte del hombre o de parte del enemigo. Nehemías pudo comprender que ese consejo tan disfrazado de amistad y de preocupación por el bienestar de Nehemías era una trampa, era por parte de Tobías y de Sanbalá. Algo que podemos aprender muy importante de Nehemías, este gran líder, gran administrador, es que él no pierde su tiempo discutiendo con los enemigos. El único tiempo que Nehemías le dedica a sus enemigos es a orar por ellos. Nehemías 6:14 dice, oh Dios mío, acuérdate de todas las cosas más malvadas que Tobías y Sanbalá han hecho. Y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. O sea que no solamente era Semaías, sino que también había otra profetisa, Noadías, que estaban también procurando el mal de Nehemías. Mire todos esos enemigos con los cuales tuvo que luchar Nehemías. Pero Nehemías no estaba haciéndole reclamo, no les estaba torciendo los ojos, no. Nehemías está orando por ellos. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Un verdadero administrador no está perdiendo su tiempo con sus enemigos, discutiendo con sus enemigos. No, el único tiempo que le dedica a sus enemigos es a orar por ellos. Qué importante esto. Y por último, enemigos internos. Vamos a ir terminando esta sección con los enemigos internos. Estos son los más peligrosos, porque los enemigos internos habitan dentro de nosotros, están en nuestra mente, están en nuestras emociones. Esto nos lleva a actuar, esto nos lleva a hablar, a tomar decisiones equivocadas. Muchos de esos enemigos internos nos paralizan, afectan nuestra productividad, no permiten que alcancemos esos objetivos, esas metas. Estos pueden ser como complejos de inferioridad o de superioridad, pueden ser resentimientos, pueden ser temores, puede ser ansiedad, puede ser estrés, puede ser mal genio. El administrador cristiano comprende la importancia de vencer esos enemigos internos, los cuales pueden llegar a ser más fuertes que los externos y cercanos. A veces pensamos que, el enemigo más grande es Satanás, que es el mundo, que es el hermano que me mira feo, pero no, los enemigos más grandes están dentro de nosotros. Uno no le cree tanto a otra persona como a su propia mente, a sus propios miedos.
Entonces hay que identificar qué enemigos internos tenemos nosotros. Vamos a mirar algunos ejemplos de enemigos internos. El miedo. El miedo paraliza. El miedo es una fe negativa. Usted cuando tiene miedo, ay, usted cree que algo malo va a pasar. Hay una fe que es verdadera, que es positiva, esa fe, esa confianza en Dios, de que Dios tiene el control, de que todo me va a ayudar a bien. Esa fe es una fe, digámoslo así, positiva. Pero hay una fe negativa. Y esa fe negativa se llama miedo. Creemos, pero es un creer malo, que algo malo va a pasar. La fe no nos debe de llevar a accionar, la fe positiva nos debe de llevar a accionar, pero la fe negativa, ella nos estanca, nos paraliza. Hay una frase que dice, si el miedo se la pasa hablando, el accionar en fe es la forma efectiva para callarlo. ¿Cómo se calla ese miedo, esa fe negativa? Con la fe en la palabra, en las promesas de Dios. Ay, es que yo no puedo. Inmediatamente, fe positiva, fe verdadera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esa manera se calla el miedo, se calla a esa fe negativa. Éxodo 14, verso 15, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los pueblos, di a los hijos de Israel que marchen. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en una situación muy difícil, detrás venían el faraón, todos los con su carruaje a matarlos, delante de ellos estaba el mar, y ellos entran en pánico, entran en miedo y empiezan a culpar a Moisés, y Moisés todo desesperado empieza a clamar al Señor. Y el Señor, mire esta pregunta que le hace, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche. Ellos estaban, ¿cómo estaba el pueblo de Israel y cómo estaba Moisés? Atemorizados, con miedo. Pero ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Marchen, actúen, accionen en fe, empiecen a caminar por fe, no están viendo abrirse caminos, pero si acciona por fe, creyendo que yo estoy con ustedes, esos mares se van a abrir. Entonces no podemos permitir que el miedo nos paralice. Ay, qué miedo, el faraón, qué miedo, el mar, ay, ay. No, empiece a caminar por fe y ese miedo se va a ir, se va a abrir. La fe en Jesús no escucha el miedo. La fe verdadera escucha las promesas de Dios. El miedo ensordece en nuestras vidas las promesas de Dios, pero necesitamos destaponar nuestros oídos espirituales y escuchar las promesas de Dios y caminar en esa fe verdadera. ¿Tienes miedo? Háblate la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mire, no somos cobardes, no somos miedosos. Eso lo ha dicho el Señor. Esa no es nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que hemos recibido de parte de Él? Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Cuando usted tenga miedo, diga, no, yo no soy miedoso. Yo no he recibido miedo. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de miedo. No, Dios me ha dado es poder, amor y dominio propio y vamos para adelante. Inseguridad es otro enemigo interno. En el campo secular de nada sirve un vendedor, una persona de negocios cuya emoción titubea a la hora de vender, haciendo una presentación o mostrando su producto y con inseguridad. Más del 80% se nos dice que de la compra y la venta está en la comunicación efectiva. Nos dice que el rapport, técnica que consiste en crear una conexión de confianza y empatía con otra persona, y es la certeza de que el vendedor muestra a su comprador. O sea, eso nos quiere decir que un vendedor no puede ser inseguro. Si un vendedor va a ofrecer un lapicero, él no puede decir, vea, le ofrezco este lapicero, quizás le sirva, pues no sé si me lo va a comprar. No, él tiene que llegar con seguridad. Mire, le estoy ofreciendo este lapicero, es un lapicero único en su color, su tinta es especial, no se riega, tiene estas características. Si usted lo compra, usted no se va a arrepentir de haberme comprado este lápiz. O sea, tiene que hablar con una seguridad.
Pero a veces nosotros para servir al Señor, qué inseguridad, ¿será que sí? ¿Será que no? Si me equivoco, todos nos equivocamos, somos seres humanos, a veces la lengua se nos enreda, pero no hay que continuar, hay que apropiarnos todo nuestro cuerpo, ese lenguaje tanto verbal como corporal, de esa seguridad que Dios está con nosotros, que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Otro enemigo interno es la desvalorización. De nada sirve querer que otros nos crean cuando ni nosotros mismos creemos en lo que Dios nos ha dado, en esas capacidades, en esos talentos. De nada nos sirve tratar que otros den valor al proyecto cuando nosotros mismos no le estamos dando el valor, la importancia necesaria. Este enemigo interno es un aliado de la inseguridad. Recordemos que lo que sentimos lo transmitimos. Es muy importante conectar nuestros sentimientos con la seguridad, esa confianza en la palabra del Señor. Recordemos lo que el Señor nos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hablar, actuar con seguridad, porque todo lo que nosotros estemos sintiendo, eso lo vamos a transmitir. Hay una frase que dice, tú te ves como te sientes. El conformismo. El mayordomo, el administrador cristiano no puede caer en esta zona de confort. Debemos ser agradecidos, claro que sí, por todo lo que tenemos, pero no conformarnos. El no conformarse implica nunca dejar de esforzarse. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces debemos sí ser agradecidos por lo que tenemos, pero saber que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Tenemos que aspirar a mejores cosas sin dejar de disfrutar el presente y lo que ya tenemos. Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy hicimos un proyecto, nos salió bien, no nos vamos a conformar con eso, vamos a hacer otro mejor porque Dios se merece lo mejor, porque Dios nos ha dado capacidades, porque estamos creciendo, porque vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Otro texto, Eclesiastés 7:9. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Entonces, en estos textos podemos ver que en Cristo siempre las cosas serán mejor. Siempre habrá un mañana mejor. Nosotros no vamos como la cola de las vacas, como dicen por ahí, de para abajo, sino vamos de gloria en gloria como hijos de Dios. Y por último vamos a ver otro enemigo interno muy peligroso es la inconstancia. Desde niños escuchamos aquella fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Y de esa fábula podemos sacar una frase que dice, más vale paso que dure que trote que canse. Ah, la liebre era muy rápida, pero inconstante. La tortuga lenta, pero constante. Y fue esa constancia la que la llevó a alcanzar la meta. Entonces, de nada nos sirve trabajar arduamente 5 días y descansar 10 días. O en el peor de los casos, desistir por falta de un buen ritmo de trabajo. Y aprovecho esto para felicitar a todos los estudiantes que han iniciado este proceso formativo, este diplomado de administración eclesiástica y que con la ayuda de Dios lo van a alcanzar. Cada viernes, ahí están, constantes, capacitándose, aprendiendo. Y ese paso a paso, ese proceso los va a llevar a la meta. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Siendo constantes en nuestros objetivos. Proverbios 12:27, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, porque haber precioso del hombre es la diligencia, que el Señor nos dé diligencia, que no seamos de doble ánimo. Como dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ay, hoy sí, hoy no. Ay, voy a aprender administración eclesiástica. Después digo, ay, no, qué pereza, no, yo me voy a salir de eso. No, esa constancia. Necesitamos constancia en nuestras vidas para ver grandes resultados.
De esa manera, apreciados estudiantes, terminamos este módulo número 3, ejemplos bíblicos de administración. Como ejemplos bíblicos de administración, recordemos que vimos a Moisés, grandes enseñanzas que Jetro le transmite a Moisés, enseñanzas administrativas. Vimos también el campamento y también vimos a Nehemías. Con este último ejemplo de Nehemías terminamos este módulo. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos.